Bien, hoy día vamos a comenzar un nuevo tópico de estudio, ¿ya? Como ustedes saben, en esta escuela dominical venimos a estudiar, entonces tienen que traer siempre sus lápices, sus cuadernos, agendas o traer su celular preparado para anotar. Y obviamente también su Biblia. Y vamos a comenzar a hablar de evangelismo, que es uno de los objetivos que tenemos como iglesia durante este año. ¿Ya? La idea es que dentro de las clases de escuela dominical podamos ir trabajando ciertas herramientas que nos puedan ayudar a precisamente cumplir la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Bien, ¿alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de presentar el Evangelio a una persona dentro de esta semana que pasó? ¿No? ¿Dentro de este mes? El hermano Luis, el hermano Carlos. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? ¿Aquí cuántos habemos? Mauricio, hermano Walter también. Ya. ¿Cuántos habemos acá? ¿Más o menos? ¿Unas 50? ¿60 personas? Ya. 7 quizás es muy poco para el último mes. Ese es nuestro desafío. Y muchas veces y yo lo hablo a título personal porque a mí también me ha pasado, muchas veces veo la oportunidad y me quedo sin hablar porque me da miedo, me da vergüenza, no me siento preparado y precisamente para esto son las clases que vamos a comenzar a tener ahora. Bien, oremos antes de comenzar. Padre, gracias por este día, gracias por este tiempo que tú nos das para poder, Señor, reflexionar acerca de la importancia de entregar tu evangelio. Señor, abre nuestros corazones, abre nuestras mentes para poder entender lo que tú nos quieres decir hoy día y que podamos, Señor, cada vez más obedecer, Señor, tu mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura. En el nombre de Jesús, amén. Bien, aquí se ve una palabrita atrás, ¿cierto? ¿Qué dice ahí? Paradigma. ¿Alguien sabe lo que es un paradigma? ¿Qué es un paradigma? Están silenciosos hoy día, tímidos. Que alguien levante la mano y que me diga, ¿qué entiende por paradigma, hermano Luis? Ya, bien. Un modelo, ok. ¿Alguien más que quiera complementar la definición de paradigma? Bien, muchas gracias a los hermanos que participaron. Y bueno, en realidad sí, un paradigma es una teoría, como dijo el hermano Luis, un conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar. Eso es algo característico de un paradigma, ¿ya? Y que suministra la base o un modelo para poder resolver problemas, ¿ya? Pero la gracia o lo característico de un paradigma es que no es cuestionado, ¿ya? Si en términos prácticos uno podría entenderlo con la frase siempre se ha hecho así. No sé si le suena familiar, ¿ya? Bien, pasa que muchas veces nosotros dentro del evangelismo caemos también en asumir ciertos paradigmas y en mantener estos paradigmas dentro de la iglesia, ¿ya? Y es así como digamos, desde a lo mejor quizás los años 30, los años 40, se han ido estableciendo ciertos métodos de evangelización, ¿ya? O de evangelismo. ¿Alguien conoce alguno? ¿O estrategias de evangelismo? Levante su mano, sin miedo. ¿Cuál conoce usted, Diayane? Uno, el libro sin palabras. Por allá, otro. Diego, evangelismo explosivo. Las 4 leyes espirituales. ¿Cuál más? ¿Qué otra estrategia de evangelismo?
Yo aquí les puse algunas, ¿ya? El evangelismo explosivo, el evangelismo puerta a puerta, el evangelismo a través de campañas que se hacen en las iglesias, el evangelismo a través de salir a repartir tratados, el evangelismo en las plazas, en las calles. Algunos utilizan los testimonios de cambio de cambio de vida como forma de evangelismo, y hay algunas un poco más modernas, como esto de los abrazos gratis, ¿cierto? Y ahí empiezan a conversar con la gente. ¿Ya? Estos métodos se han utilizado en las décadas desde el 40 en adelante, ¿ya? Pero la realidad actual es que ya no tienen el impacto que solían tener antes, ¿ya? Antes uno veía una campaña evangelística y llenaban carpas, y siempre escuchamos a los hermanos decir que se llenaban las carpas, y había muchas personas, y invitaban a los niños, y venían los papás de los niños en la noche, y todas esas historias, ¿ya? Pero cuando uno hace una campaña evangelística ahora, y lo hemos visto en nuestra iglesia y en otras iglesias, es que no tienen el mismo impacto, ¿ya? No generan lo mismo. ¿Por qué? Porque vivimos en otra época, ¿ya? Y la época en la que estamos viviendo ahora, muchas personas piensan que nosotros somos de mente cerrada, ¿ya? O somos poco tolerantes. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que existe solamente un camino para ir al cielo. ¿Qué pasa entonces? Tenemos estos paradigmas o esta idea de hacer evangelismo, pero que nos encontramos con la realidad de que ya no son y no generan impacto, no son efectivos, ¿ya? Entonces eso debería en nosotros despertar la idea o la intención de poder hacer algunos cambios respecto de la forma en la que nosotros evangelizamos, si es que lo hacemos. ¿Por qué deberíamos considerar un cambio de paradigma? Yo aquí puse 3 razones, y antes de eso les voy a leer un versículo que está en Primera de Pedro, seguro que ustedes ya lo conocen, y dice así. Capítulo 3, versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y quiero hacer un énfasis en esta palabra preparado. Y es la primera pregunta que les quiero hacer a ustedes. ¿Estamos preparados para presentar defensa? ¿Estamos preparados para ir y entregar y presentar el Evangelio a otras personas que lo necesitan? O en este caso, como les planteaba recién, a personas que quizás ni siquiera están interesadas. Quizás necesitamos replantear la forma en la que nosotros hacemos o en la que la iglesia ha hecho evangelismo históricamente, ¿ya? ¿Por qué? Punto 1, porque muchas personas ya no están interesadas en una presentación sencilla del evangelio. Quizás porque ya lo han escuchado, quizás porque tienen ellos algunos prejuicios respecto a los evangélicos o al evangelio o a Dios. La segunda es porque el mundo, como les decía yo, el mundo en el que vivimos ha cambiado. Ya ha cambiado la filosofía de vida, ha cambiado los valores dentro de la sociedad actual. Por lo tanto, lo que antes funcionaba o lo que antes pudiese ser efectivo para que las personas escucharan el Evangelio, ya no funciona. Y no estoy planteando la idea de cambiar el Evangelio, porque el mensaje del Evangelio es uno solo y tenemos que mantenerlo. Pero sí tenemos que ser inteligentes, ser astutos para poder entregar el Evangelio de una forma eficiente, efectiva, aprovechar bien nuestro tiempo. ¿Ok? Y la tercera razón es por la intolerancia y el rechazo a los que creen en una verdad absoluta. ¿Como quién? Como nosotros, que creemos que solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo, el cual vino y se entregó por nosotros, por los pecados, para poder tener comunión nuevamente con Dios. Bien, entonces dicho esto, vamos a hacer un ejercicio nuevamente y vamos a tener 3 grupos, 1, 2 y 3. Pero veo el 2 un poco flojo, así que les voy a pedir a los hermanos que están aquí de la estufa hacia adelante, si se pueden unir al grupo número 2, ¿ya? Y
les envié a un representante de cada grupo. Ya en el caso del grupo 1, Daniel Castillo, tiene un texto que ustedes van a tener que analizar y responder ciertas preguntas. En el caso del grupo 2, el Diego Pacheco tiene ese texto, y en el caso del grupo 3 lo tiene el hermano Víctor Soto, más conocido como el tío Flaco. ¿Ya? Así que júntense todos, lean el texto que les dejé, analícenlo, coméntenlo, y en base a eso también les voy a pedir que vayan respondiendo ciertas preguntas. Pueden mover las sillas. Los hermanos que vienen llegando pueden unirse a cualquiera de los grupos que ustedes deseen. O al que vean con menos personas, ahí va que quede parejito. Ahí los encargados, si pueden reenviar a algunos hermanos el documento para que lo tengan más personas. ¿Ya? La idea es que lo lean, si es necesario vuelvan a leerlo las veces que sea necesario para poder entender lo que se está planteando y poder reflexionar sobre eso.
Tenemos 5 minutos más, hermanos, para ir terminando la actividad, ¿ya? Tres minutos. Tres.
Ya, ¿cómo van los grupos? ¿Les falta todavía un poquito, no? Un minuto para el grupo uno. ¿Grupo 2 cómo está? Listo. ¿Grupo 3? ¿Cómo está el grupo 3? ¿Un minuto? Ok. Un minuto más. Ya. Muy bien. ¿Cómo estuvo el tiempo de trabajo? Oye, parece que hoy día no tomaron desayuno. ¿Tomó desayuno un día hoy día? Muy bien. Por allá una que... Ah, ya, menos mal. Ya. Vamos a partir entonces con el grupo uno. Vamos, grupo uno. ¿Quién va a ser el encargado? Ahí viene el micrófono. Bien, al grupo uno le tocó conversar acerca de la primera razón, que es que muchas personas simplemente no están interesadas en una presentación sencilla del Evangelio. Ya. Sí, así mismo. La primera pregunta dice, ¿por qué creen que muchas personas hoy en día no están interesadas en una presentación sencilla del Evangelio? Algunas de las respuestas que tuvimos son las siguientes. Tuvimos varios puntos importantes. Ya. Lo primero por testimonio. Por testimonio, sí, yo anuncio una buena noticia, pero no la digo. Ok. Eso es impactante en las personas. Por falta de empatía del cristiano. No vemos la necesidad específica de la persona que está enfrente. Ya. Y, Digámoslo así, como que está un poco automatizado el tema del... sí, Ya, ok, perfecto. porque no seguimos por el método, el de siempre. Ya. Como se hace siempre. La vieja confiable, como dicen los jóvenes ahora. Claro, entonces eso nos distrae Okay. de lo que está pasando con la persona con la que estamos hablando. Ya. Por falta de conocimiento presentar el Evangelio. Hoy en día hay mucho acceso a la información, hay más educación en todo el mundo. Entonces debemos estar preparados. Ya. O sea, es algo que antes no pasaba, pero ahora sí, nos vemos enfrentando todo el tiempo. Por error, también es pensar en que tenemos poder en nuestras palabras y conocimiento, confiar en nosotros mismos, en que podemos cambiar a las personas. Eso fue nuestra inseguridad, y eso es falta de conocimiento. Claro. La palabra misma primero. Bien. Yo quizás agregaría algo más, que es, a veces olvidamos de que el convertir a una persona no es una obra de nosotros, es una obra del Señor. Y a veces, o sea, nosotros lo sabemos, pero en ese momento lo olvidamos, entonces, claro, tendemos a forzar, a veces tendemos a llegar a situaciones donde hay una discusión, básicamente se está planteando la idea de quién tiene la razón o no, o quién sabe más o no, y ahí, claro.
Perfecto. Ok, muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo más respecto a esto, a esta pregunta? ¿Cómo afecta el relativismo? No, perdón. La de ustedes era, ¿por qué creen que muchas personas hoy en día no están interesadas en una presentación sencilla? Ok, perfecto. Segunda. Dice, ¿cuáles son algunos desafíos específicos que enfrentamos al compartir el Evangelio en un contexto donde la atención es escasa y la resistencia hacia lo religioso es alta? Ya, anotamos nuestras cositas. Resumiendo, uno de los desafíos más importantes hoy en día es usar la tecnología y otras formas modernas en las que quizás el cristiano se ha quedado obsoleto, y tenemos que ir a la par también del acceso que el mundo se mueve hoy en día. Entonces, un desafío es usar métodos más modernos también. Ok. ¿Algo en particular? ¿Algún método en particular? ¿No? ¿No plantearon? No hablamos de eso, pero hay tantas cosas, aplicaciones, poder hacer herramientas, usar las personas que tienen conocimientos informáticos, por ejemplo, para crear aplicaciones. Importante. Ok. Ya, Muy esa es una de las cosas, y no lo hacemos. Usar todo momento, y también desperdiciamos muchas cosas cuando vamos en el colectivo. O en la micro también. Bueno, yo converso en el colectivo, pero debemos hacerlo todo el tiempo. Usar cualquier comentario, al tiro podemos hacerlo, en el pero Uber. no callamos. Sí. Así Bien. que ese es un desafío para los cristianos. Y leer primero la Biblia y también estar informados, porque ahora hablábamos ahí, podemos usar el conflicto, ¿cierto?, que hay en el Medio Oriente, pero no tenemos idea cómo abordarlo a veces, lo que ya. Bien. Eso, tío. Súper. ¿La tercera? La tercera dice, ¿qué estrategias podríamos utilizar para abordar este desafío y captar la atención de las personas de manera efectiva? Pero primero debemos ver la debilidad. Vimos que era el conocimiento, tenemos que informarnos. Confiar en la palabra de Dios y su poder. Ya no nosotros, que también lo vimos, es una estrategia de estar conscientes de lo que estamos haciendo en ese momento, no somos nosotros. Y ser intencionales, eso es una estrategia. Buscar la ocasión, mostrar amor y comprensión. Muy bien. Muchas gracias. Un aplauso para el grupo 1. Bien. Grupo 2. El hermano Carlos quiere decir algo más. A ver. De acuerdo a eso, yo tengo la opinión de que nosotros no debemos temer de incomodar con el Evangelio. Debemos incomodar al mundo con el Evangelio, porque esa es nuestra tarea. Incluso el otro día yo, con uno de mis hijos, me dijo, papá, no escuche eso. Y yo le dije, hijo, el Evangelio vino para incomodar, o sea, me incomoda, dijo. Y yo le respondí, hijo, el Evangelio es para incomodar a los hombres. Si no logramos eso, estamos mal. Gracias. Dani, rapidito. Bueno, sí, para complementar un poco la idea de estas preguntas, yo con el grupo recurrimos al versículo de Juan capítulo 3, versículo 19, si no me equivoco, que dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y aquí viene, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces el hombre siempre está rechazando básicamente el Evangelio, rechazando a Cristo. Ya, muchas gracias. Grupo número 2, ¿quién va a ser el encargado ahí de Lali? Perfecto. A ver, José. ¿Cómo afecta el relativismo moral al Evangelio y la proclamación del perdón de pecados? Ya, claro. El relativismo moral cuestiona de que si en realidad necesitamos de Dios, de que la Biblia no sería autoridad, porque ¿quién dice que soy pecador? Otra cosa que vimos es que los cristianos estamos siendo muy individualistas y nos falta amor por las almas. Bien. Bien. Bueno, en base a eso, no sé si ustedes han escuchado de un autor que se llama Dostoyevsky. ¿Lo han escuchado alguna vez?
Crimen y Castigo es su libro más conocido, pero tiene otros libros clásicos también. Bien, en uno de sus libros clásicos él plantea la tesis de que Dios no existe, y como Dios no existe, entonces todo está permitido. Más o menos en la misma línea de lo que planteaba Nietzsche cuando habla de que Dios ha muerto, ¿ya? Y nosotros lamentablemente hemos sido como, bueno, la sociedad ha ido precisamente hacia ese lado, y nosotros como cristianos también hemos sido invadidos por ese pensamiento, ¿ya? Y es lo que engloba más o menos lo que dice Lisette, que nosotros hemos llegado a ser individualistas, ¿ya? Y hemos quedado como un poco afuera, como que no nos interesamos mucho por lo que está pasando con la otra persona. Si la otra persona quiere creer o no quiere creer, como que a mí no me importa. Mientras yo esté bien con el Señor, todo bien. Quizás no lo decimos, pero nuestros actos lo reflejan. Muchas gracias. Pregunta número 2. ¿Cuáles son algunas estrategias que podríamos utilizar para abordar el escepticismo hacia la verdad objetiva? Ya, a ver. Respaldar la fe con la palabra y lograr respaldar la Biblia. Ok. O sea, la idea que está detrás de eso es decir, por ejemplo, uno generalmente dice, la Biblia dice tal cosa, pero las personas pueden decir, pero bueno, la Biblia es un libro nomás, ¿cierto? ¿Qué autoridad tiene la Biblia? Entonces también hay que estar preparado para poder dar, ¿cierto? Digamos, la defensa también de la Escritura, la validez que tiene, la autoridad que tiene. ¿Por ahí va, cierto? Sí. Ya. Lograr identificar las barreras personales de cada persona con la que estamos hablando y desde ahí poder evangelizar. Porque a veces no es que la persona no crea, sino que tiene como estas trabas, por ejemplo, con la iglesia. Ok. Con la iglesia en sí. Otra cosa es mostrar el amor de forma práctica, ser cercano y amable con otros. También muy importante ser lleno de la palabra de Dios y no será así natural compartir el evangelio. Ok. Super. Bueno, en base a eso, hay un versículo que yo tenía aquí que está en Hechos, ya que Hechos capítulo 14, el versículo 1, cuando habla de Pablo y Bernabé, cómo ellos, la forma en la que hablaban se destacaba, y en base a cómo ellos predicaban también, mucha gente se convertía y creía. Entonces, si tú estás lleno de la palabra, como decía Lisette, también va a tener una forma distinta en la cual expresarte, en la cual hablar. Va a ser un contenido lleno del Espíritu Santo y también vas a poder entregar el Evangelio de una mejor forma. Bien. ¿Ahí están todas? No. ¿La tercera? ¿Cómo podemos responder a la creciente indiferencia hacia la verdad y en general captar la atención de las personas que no están interesadas en discutir temas religiosos? Bien. Ya dijimos que importante ahí es nuestro testimonio. Nuestras actitudes frente a situaciones específicas deben ser distintas a las de los demás y deben siempre mostrar a Cristo. Ya. Y estar preparados para presentar el Evangelio en los diferentes contextos en los que nos desenvolvemos. Ok. Bien, muchas gracias. Un aplauso para el grupo 2. Vamos a ir al grupo 3. ¿Quién es el vocero del grupo 3? Gastón. Hermano. Ya. La primera pregunta dice, ¿cómo afecta la intolerancia en aquellos que creen en una verdad absoluta? Ay, perdón, no me entendí leer. Ahora sí. ¿Cómo afecta la intolerancia hacia aquellos que creen en una verdad absoluta a nuestra labor evangelística? Yo por lo menos no digan que somos tratados como intolerantes en creer en una verdad absoluta, porque en estos tiempos cada persona vive su verdad subjetiva, es decir, cada persona tiene su propia noción de la realidad, su propia cosmovisión, Okay. en esta época de subverdad. Ya, sintiéndose pasado a llevar y querer, al presentarles el Evangelio, muchas veces se sienten pasados a llevar y quieren imponer su verdad en vez del Evangelio, y a veces pueden ocupar como excusa el tema de la cultura, por ejemplo, ciertas tradiciones, por ejemplo, el caso del norte, como comentamos acá, que se celebra la tirana, que en realidad para nosotros es algo pagano. Y tomamos como versículo Romanos 1:25, que dice que ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Bien, súper. Número 2. Ya, ¿cuál es la mejor manera de responder a la percepción de que los creyentes son arrogantes e intolerantes?
Y ahí es importante que tengamos un buen testimonio, un testimonio lleno de amor y de compasión para la gente que nos critica, para estos inconversos que nos tratan de intolerantes. Y el mejor ejemplo que tenemos para seguir es el ejemplo del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo era humilde, nos trataba con amor y obviamente él también, a pesar de tener igual un poco de conocimiento del contexto del mundo y todo, pero sobre todo tener conocimiento pleno de las palabras del Señor. Y en base a ese conocimiento también imitar al Señor Jesucristo. Y aquí tenemos el versículo 1 de Juan 2:6 que dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El Señor igual tuvo amor por los inconversos, así que nosotros tenemos que seguir su mismo ejemplo. Bien, súper. Si alguien quiere un ejemplo práctico más detallado, puede ir a Juan, capítulo 4, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, y ahí tiene un muy buen ejemplo del Señor respecto a esto. Pregunta número 3. Aquí cualquier cosa, si me falta algo, le pido a mi grupo que me complemente, Ya. porque aquí hablamos antes. Aquí dice así: ¿qué podemos hacer para demostrar el amor de Cristo a aquellos que se oponen al Evangelio debido a su intolerancia hacia la verdad absoluta? Bueno, en realidad, primeramente hay que presentarles el Evangelio puro y orar por ellos. ¿Ya? E imitar a Cristo, que amó a los inconversos. De hecho, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todos aquellos que le creen no se pierdan, mas tenga vida eterna. Y así nosotros mismos amar a estas personas, verlos con ese mismo amor y compartirles del Evangelio, orar por ellos, confrontarles con la palabra, mantenernos firmes, pero esa firmeza también que sea con amor. Esa firmeza es decir que no dejemos o tergiversemos el Evangelio, mantengamos el Evangelio puro, sin que se desvíe por las falsas filosofías, pero presentarlo con amor. También tenemos un versículo que está en Efesios 6:11. Esperen un poquito. Y hay algo que es para nosotros, para que estemos firmes también, que tenemos nosotros como creyentes, tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Que dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque muchas veces vamos a ser confrontados y si no estamos firmes, lo más probable es que nos den vuelta el discurso y nosotros queremos presentar a Cristo y tenemos que estar firmes en él. Y después, si vamos a 18 y 19, el mismo Efesios, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Es decir, no solamente orar por la gente, sino también orar por aquellos que presentamos el Evangelio, quienes presentan el Evangelio, a fin de que el Señor guíe las palabras y también el mensaje pueda transformar los corazones, porque la obra la hace el Señor, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte, presentar el Evangelio. Y para terminar, Efesios 4:15. Voy a leer la versión de NTV que dice: en cambio, hablemos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, lo mismo. Presentar el Evangelio, presentar la verdad, pero siempre con amor. Bien. Muchas gracias. Un aplauso también para el grupo 3. Para ir terminando, porque ya nos han tocado como 4 veces la campana, los quiero dejar con un spoiler para la próxima semana, con una palabra, que es esta. ¿Ya? Hay un versículo en la Biblia que está en Mateo 10, versículo 16, donde Jesús está enviando a los 12 apóstoles y dice así: miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes e inocentes como las palomas. Hermanos, somos como ovejas en medio de lobos. ¿Qué hacen los lobos con las ovejas? Se las comen, no se las quieren comer, ¿cierto? No las quieren para hacerle cariño ni para ser amigos, ¿ya?
Jesús dijo que nosotros fuimos enviados como ovejas en medio de lobos, por lo tanto tenemos que ser astutos como las serpientes. ¿Ya? Les quiero dejar este concepto para que ustedes lo mediten. ¿Qué es esto de preevangelismo? ¿Acaso es algo nuevo? No es algo que se añade al evangelismo, sino que es una estrategia, una forma, que más o menos tiene que ver con lo que conversamos hoy día. Estamos en un mundo posmoderno, donde la verdad absoluta está en entredicho, donde generalmente las personas tienen esta, digamos, le gusta mucho esto de las verdades relativas o de la subjetividad, ¿cierto? No hay mayor interés en el Evangelio y esa es una realidad, por lo tanto, tenemos que también nosotros adecuarnos y esta es una forma en la cual nosotros nos podemos adecuar. ¿Cómo? Primero, lo último que dijo Gastón, la oración. Muy importante. ¿Ya? Siempre la oración es lo más importante. Segundo, lo que dijeron por acá, la tía Yana, es ser intencional en nuestras conversaciones con las personas que nos rodeamos, si vamos en el colectivo, si tenemos colegas, si tenemos amigos, siempre ser intencionales y escuchar lo que las personas nos tienen que decir. ¿Ya? El Evangelio no es un evento, es un proceso. ¿Ya? Y nosotros tenemos que entenderlo como tal. ¿Ya? El mismo Pablo decía que Apolo regó y Pablo cosechó. ¿Cómo era el versículo? No me acuerdo bien. ¿Ya? Pero es Dios el que hace el trabajo, no nosotros. No nos olvidemos de eso. Pero sí nosotros tenemos que ser astutos como la serpiente y estar preparados para dar respuesta a todo aquel que demande razón de nuestra fe. Así que en la próxima clase vamos a hablar en profundidad acerca de qué es el preevangelismo y cómo nosotros podemos utilizarlo también para llegar a las personas. Muchas gracias.